Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Desinterés. En Lucas capítulo 16 tenemos una historia de rico que siempre se vestía de ropas buenas y vivía siempre en festejos con sus amigos. Delante de su casa vivía un hombre llamado Lázaro, quien estaba rechazado y vivía con perros y estaba enfermo. Pero el dueño rico siempre hacía fiestas al lado de él. Hoy en día, el rico no tiene mucha culpa. Él así ganó mucho dinero y lo está usando. ¿Y quién diría mal? Pero Dios dijo que era pecado. Era el pecado de desinterés. Aunque él vivía bien, comía bien, pero no tenía interés en Lázaro. Si nosotros no tenemos mucho interés en nuestros vecinos, no tenemos mucha diferencia a este rico. Estamos viviendo en una ciudad de desinterés. En el año 2006, un alpinista llamado David Sharp subió solo al monte Everest, pero por la hipotermia se cayó en la barra de 8.500 metros. Pero 40 personas de otro grupo le vieron, pero pasaron de largo. Entonces, él murió por la hipotermia. Y este perdido dijeron los 40, nosotros ni podíamos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo podíamos salvarle? Eso me parece que es un aspecto de nosotros de hoy en día. Dicen que no es fácil cuidar a los vecinos. Nosotros lo estamos negando, no tenemos mucho interés en los vecinos que están muriendo. Debemos considerar en eso, debemos pensar en eso. Y en esta ciudad de desinterés siempre estamos viviendo desinteresados. No sabemos quién vive al lado de nosotros, al lado nuestro, ni sabes quiénes vecinos murieron en esos días. La muerte solitaria que se está aumentando drásticamente ha cobrado fuerza como problema de la sociedad. 50% aumentó 50% esta muerte solitaria. Jesús no quiere que mueran solos, que sean así rechazados, abandonados. Y también se produjo un nuevo trabajo que ordena, arregla las cosas que dejaron los que murieron solos. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así nos está enseñando Jesucristo. Jesús tuvo mucho interés en las personas que estaban en pobreza y marginadas. Siempre Él tenía interés en los marginados. Dio alimento a los hambrientos, sanó a enfermos y fue amigo de los que estaban en soledad, como
prostitutas y publicanos. Cuando una mujer que tenía como 5 esposos vino a traer agua al pozo, él así tuvo encuentro con ella, y también con Zaqueo, él también comió con él. El interés hacia nosotros, el interés de Dios hacia nosotros es tan grande, es muy grande. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, es que mis cabellos así serán fáciles para contar. Pero aquí están diciendo de sus cabellos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A menudo nosotros pensamos, ¿de verdad Dios pensará en mí? Así a veces, a menudo tenemos ese tipo de pregunta. Pero Dios tiene mucho interés en cada uno de nosotros y cuida de nosotros, a cada uno. Vale mucho el poder del interés. Me tocó mucho un testimonio de un hermano que él así siempre trabajaba y no así cuidaba mucho de su esposa, pero en ese momento su esposa así tuvo cáncer. Entonces este esposo empezó a orar por ella. Dale vida a mi esposa. Entonces Dios le dijo, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Tú la has abandonado. Entonces ella quedó así, tienes que tener interés, tienes que cuidar de ella. Entonces él se arrepintió y al levantarse, al despertarse, así lavó la cara de su esposa y le entregó un desayuno. Y llenó el baño y la bañó, la vistió. Y al lado de ella así cantaba himnos, oraba por ella. Entonces ella pensó que, ¿qué haces? Es un show. A ver, voy a ver si vas a seguir haciendo por 1 mes o 2 meses. Pero el esposo, con mucha decisión, yo voy a arrepentirme del pecado, de mi desinterés. Yo te lo voy a recompensar. Y la esposa contemplándolo, así él se llenó de gozo y esperanza y fue sanado el cáncer. Como siguiendo así con mucho amor del esposo, la esposa así pudo revivir. El mejor medicamento es el interés. Entonces leyendo esta historia también me tocó mucho. Sí, nosotros haciendo ese tipo de amor, no solamente el cáncer, sino cualquier enfermedad será echada. El corazón alegre es
médicamente es una medicina, pero el corazón triste seca el hueso. Dios siempre así nos recompensa con ese tipo de amor. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Nos parece que un vaso de agua fría no vale mucho, pero no a los ojos de Dios. Él ve siempre el centro de nuestro corazón. Por pequeño que compartamos, Dios nos lo recompensa. Es el mundo duro y difícil, pero con el corazón que da y comparte, el mundo se hace caluroso y donde vale la pena vivir. En Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aunque sea pequeño, si nosotros lo compartimos, Dios nos lo recompensa. Hay una historia. Un pescador así, aunque era pobre, vivía así feliz. La esposa sí estaba preocupada porque en la tempestad su esposo salía a zarpar. Y en la casa de su vecindad una viuda murió. Entonces al verlo, corrió hacia esa casa y robó un tesoro que valía mucho. Como la dueña murió, entonces él robó la joya y huyó y lo escondió. Ella lo escondió y estaba esperando a su esposo. Y ella, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar? Así, estaba muy así. Y le dio la noticia de que la viuda murió. Ellos quedaron como huérfanos, entonces nosotros vamos a criar. Y en el cuarto estaban durmiendo los niños. La joya significó sí, esos hombres, esos niños. Así es una historia muy hermosa, ¿no? Así tenemos que vivir como un buen samaritano, buenas personas. En la Biblia dice que nosotros debemos compartir. En 1 Juan 3 del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Timoteo 6 del 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Juan 15 del 13 al 14, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Dios se alegra por el compartimiento. Dios se alegra por la vida que comparte y da. Si cuidamos de los necesitados y practicamos amor a ellos, Dios nos sonríe. Había un cirujano muy famoso en una iglesia estadounidense. Él, cuando oraba, Dios le llamó a una tierra llamada Chosun, que es Corea. Tienes que establecer un hospital. Entonces él hizo la maleta y vino a Corea. Y un pastor para tener encuentro con él vino en barco y le visitó. Y él estaba operando a un niño. Entonces le esperó y le preguntó: si usted hace ese tipo de operación, ¿cuánto cobras usted? Me parece 500 o 700 dólares. Y entonces por ese niño, no solo unos centavos nomás. Y con ojos así muy grandes, ojos abiertos muy grandes, usted así, dejando a esos pacientes que a los cuales pueden cobrar como 500 dólares, ¿y cómo viene usted a cobrar solo por unos centavos? Y el doctor: pero más que ese dinero, yo escucho la sonrisa y las carcajadas de Dios. La razón por la que yo hago por unos centavos, porque yo escucho la sonrisa, las carcajadas de Dios. En Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo devolverá. En Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, podemos mostrar que somos discípulos de Jesús. Juan 13:34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús no vino para juzgar, sino amar. Entonces, cuando Jesús se encontraba con un pecado, no le así condenaba, sino le hizo que se arrepintiera y que tuviera vida eterna. El árbol plantado solo se cae fácilmente si vienen muchos vientos. Después de la tempestad vemos que los árboles que estaban en la calle así se caen. Pero los árboles que se forman del bosque no se caen fácilmente por la tempestad, porque las raíces están bien enredadas
y se hacen unos a otros un buen soporte. Entonces así pueden estar firmes. Así los árboles estaban así enredadas. Y le parecía que era como un incómodo. Entonces él lo quitó y ese enredado. Entonces por la tempestad, después de una tempestad, el árbol así se cayó, pero los árboles que estaban enredadas por unas raíces no se cayeron aún a pesar de la tempestad. Nosotros en nuestro vivir así tenemos muchas dificultades. Por esas dificultades se caen otros, pero si tenemos muy buenos amigos en nuestra vecindad, se pueden ayudar y amar y pueden vencer a esta tempestad, las dificultades. Solos no podemos vencer al fuerte viento de la vida. Como los árboles del bosque, debemos amarnos unos a otros y abrazarnos para no caernos, aunque se dé el fuerte viento de la vida, y vivir bien todos juntos. Nosotros debemos vivir amando y siendo amados. Eso es lo más importante en esa vida. De tal manera Dios amó al mundo y dio Hijo unigénito. ¿Qué es el amor? Dar el Hijo unigénito. Cualquier que creyere en este Hijo tendrá vida eterna. La gloria de la Iglesia de las iglesias coreanas es esos ancianos que siempre comparten sus desayunos. Comparten alimentos. Nosotros también, con lo que tenemos, debemos compartir ese amor a nuestros vecinos. Lo que más se alegra a Dios es compartir el amor. Aunque nosotros no tenemos buena ventaja, pero si nosotros sabemos compartir el amor, podemos alegrar la sociedad y a Dios. Desde que nació el hombre debe vivir llevando la carga pesada y trabajosa. Aunque hay diferencias del tamaño, no hay ninguno que no lo tenga. Eso es el destino que deben llevar los descendientes del primer Adán. Pero la carga de este mundo, sea directa o indirecta, fue por la desobediencia de Adán y Eva. Ellos comieron del árbol, no guardando el mandamiento de Dios, quien les mandó el castigo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que por el pecado del primer Adán, todos los hombres nacidos como descendientes de Adán, hoy en día están viviendo bajo el dominio del diablo, hermanos. La razón por la que el diablo puede gobernar al hombre es porque le tiene la desventaja llamada el pecado. Está gritando que el hombre debe morir eternamente por el pecado. La meta del diablo
es hurtar, matar y destruir al hombre. ¿Cómo lo hace? Metiendo la codicia en el corazón del hombre, hace la obra de hurtar, matar y destruir. El diablo es la esencia de la codicia, por lo que derrama al hombre sin límite la codicia para que no cese nunca luchas y conflictos entre los seres humanos, por lo que, hermanos, todas las desdichas se empiezan de la codicia, la cual llena el corazón, no hay satisfacción ni felicidad en la vida y por fin queda destrozada la vida. Y la codicia genera conflictos y odios sin cesar entre familias y vecinos. Vean los crímenes que ocurren hoy en día. Todos se proceden de la codicia. Por lo que para resolver fundamentalmente la carga pesada y trabajosa, se debe destruir al diablo, que es el poder trasero. En Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para salvar a los descendientes que están viviendo afligidos por la carga heredada de Adán, Jesús vino como último Adán. ¿Pero por qué se hizo hombre como nosotros, que tienen carne y sangre, siendo Dios? Es porque siendo hombre, Jesús podía tomar el pecado en lugar del hombre y morir crucificado para pagar las deudas del pecado. Como Jesús se hizo hombre, pudo ser representante del hombre. Jesucristo, unigénito de Dios, vino a esta tierra como el hombre representativo verdadero. Pero el diablo, que le tentó a Adán en el principio, quiso caer a Jesús justo sin pecado. Si pudiera captar a Jesús por el pecado, podía destruir ilimitadamente, dejando este mundo bajo su dominio. Por eso, al dar el primer paso del ministerio de Jesús, el diablo quiso tentarle a Jesús, que llevaba 40 días de ayuno con la arma llamada la codicia. Pero Jesús, quien vino como el último Adán, no fue tentado, sino oprimió al diablo y en plena escala empezó a quitar la carga de la gente. Descendiéndose Jesús a su pueblo y proclamó de su misión en la sinagoga en el día de reposo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo que, dejando librado de la carne trabajosa y pesada, obtener la libertad y emancipación, primero deben acercarse a Jesús. La razón por la que hoy en día la gente no está pudiendo disfrutar de la satisfacción y el descanso verdadero es que se cambió el orden. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en toda cosa, así que tengas salud, así como prospera tu alma, dice en 3 Juan 1:2. Hermano, el alma debe ser prosperado primero. Creyendo en Jesús primero, debe pagar la deuda del pecado y luego pueden ser prosperados en todo y tener salud. Cuando yo estaba presidiendo una conferencia en Malasia, todas las noches se reunieron más de 7,000 y al volver al hotel una musulmana vino a verme. Usted siendo musulmana, ¿cómo ha venido? Que lo coreano es así, tiene una inteligencia y sabe ver muy bien, así leer las líneas de la mano.
que yo leí en un libro que usted estaba hablando de Dios, usted es un hombre de Dios y hay muchos milagros así porque los enfermos se sanan. Entonces usted no será una persona normal. Entonces mira mi destino. Entonces yo le dije, por las líneas de la mano no se sabe el destino, entonces debe buscar a quién es más grande que las líneas de la mano, de quién estoy predicando en la conferencia, y si quiere conocerle, venga a la conferencia. No solamente esta señora, sino todos están inseguros de su futuro. Están ansiosos, no sabiendo la razón, y viven día tras día con incertidumbre y temor de mañana. Hermanos, en la vida humana hay varias cargas pesadas y trabajosas. Primero, la carga del pecado y de la condenación. En Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento, el hombre nace en medio del pecado y por toda su vida tiene la carga del pecado. Soy más limpio que tú, eres más limpio que yo. Se discuten unos a otros, pero eso es solamente la comparación humana nomás. Al parecer de Dios, todos son pecadores. También tenemos la carga de las culpas. El hombre corrompido por la caída de Adán, de apariencia se ve limpio, educado, caballero y grande, pero dentro de ese hombre está lleno de la codicia y de los deseos. Todo el mundo quiere quitarse de la carga de las culpas, pero por cuanto se esforzara para ser liberado, no se puede por la fuerza humana. Al alcohólico, si le dicen que deje de tomar, dice que sí, pero vuelve a tomarlo. El jugador también dice siempre, no lo voy a hacer, no lo voy a repetir, pero lo repite y lo hace, por lo que no se puede salir por él mismo. Además, tenemos la carga llamada la enfermedad. No hay ninguno que no se haya enfermado por toda su vida. Tienen varias enfermedades y sufren físicamente. Y sí es temeroso lo del cuerpo, pero también del corazón. Hoy en día, por los deseos de la carne, la codicia, envidia, iras, ¿cuántos están heridos o viven hiriendo? Se viven hiriéndose, todos están heridos de corazón y viven sangrando. También tenemos la carga de necesidades. Muchos jóvenes estos días sufren por no conseguir un empleo. Pero no solamente los jóvenes, sino también los ancianos también. Antiguamente vivían cuidando a sus nietos sin trabajar, pero esos días, siendo abuelos y abuelas, no pueden descansar, sino hay muchos que deben trabajar. No solamente de eso, por fin todo tiene la carga de la muerte al final. Así, de esta manera, todas las vidas tienen estas cargas pesadas y trabajosas. ¿Cómo podemos dejar la carga y conseguir el descanso? Solo existe una manera, que es entregarla a Jesús, quien pagó todas las deudas de nuestra carga a través de la cruz y nos entregó la libertad y la emancipación. Y nos está invitando, diciendo, todo trabajado y cargados, venid a mí, osar y descansar. Por lo que el verdadero descanso solo se puede conseguir vuelto a Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Hermanos, nuestro Jesús es manso y humilde. Es Cristo, que es Hijo de Dios, es el que tiene toda la gloria del cielo. Así es el Jesús, que es Dios Altísimo, vino encarnado al mundo, lo que significa que se humilló en gran manera en Filipenses 2 del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que para llevar el yugo de Jesús y aprender de Jesús, se debe coincidir el código con Jesús, para lo cual debemos ser mansos y humildes como Jesús. ¿Por qué entre nosotros hay envidia, conflictos, iras? Es porque por ser orgullosos quieren alzarse a sí mismos. Así, sin cesar, se dan conflictos continuamente. En ese tipo de vida no hay de ninguna manera ni paz ni descanso. Hermanos, el que intenta alzarse, cualquiera que intenta alzarse a sí mismo, ese cristiano niño que todavía no ha sido madurado. En Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por lo que el que se humilla a sí mismo, el Señor lo exalta. También debemos aprender de la obediencia de Jesús. Jesús tuvo la vida en la que no sirvió a sí mismo, sino a Dios. Desde la vida hasta la muerte obedeció completamente a la voluntad de Dios. Al contrario, mientras vivimos en este mundo conforme a nuestra voluntad, siendo amos nosotros mismos en muchos casos, pero ser cristiano es hacer bajar del trono de mi corazón e invitarle a Dios. Esto es la imagen verdadera de cristiano. Mientras tenemos cosas que alegamos sentados en nuestro propio trono, no hay lugar para Dios. Cuando Dios me ocupa el trono de mi corazón y todo lo que como, bebo, me acuesto y me levanto, lo hago para la gloria de Dios, se empieza la vida de obediencia. El mayor problema de nuestra vida no es la carga, sino nuestro corazón vil y orgulloso. Fácilmente decimos, sí, te creo, Señor, te sigo. Pero en verdad, más que entregar nuestros problemas de la vida al Señor y seguirle, nos hacemos amos nosotros mismos en muchos casos. Hoy en día muchos cristianos buscan los deseos de los ojos de la carne, así la vanagloria del mundo, y luego dice, Señor, ayúdame. Así lo toma el Señor como su jornalero y él mismo se actúa como si fuera amo. Pero nunca podrá este tipo de persona disfrutar de la paz y descanso que da el Señor. Para disfrutar verdaderamente del descanso verdadero, que debe ser quebrantado y entregar la carga al Señor. Si el Señor nos dice a la derecha, entonces va a la derecha. Si dice a la izquierda, sí deben ir a la izquierda. Como Dios nos manda, debemos hacer, quebrantado, bien entrenado, bien domado, bien guiado por el Señor, siendo manso, gentil, así, suave. Ese tipo de persona que tiene ese tipo de corazón puede entregar la carga al Señor y puede obtener el descanso. También Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Generalmente hablando del yugo pensamos que es cosa dolorosa, pero no lo es. El yugo no es para molestar a los animales, sino es una herramienta que le ayuda a la vaca o al caballo para poder llevar la carga de manera fácil y ligera. El hombre también, cuando carga algo, se usa la herramienta llamada chille.
Sin usarlo le duele mucho la cintura, la columna que no puede llevar la carga. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo. Pero ¿por qué ha dicho? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Medio Oriente el yugo lo ponen en la vaca y en el mismo yugo mete el cuello del becerro. De esta manera, aunque la vaca trabaja duro, el becerro no se cansa. Como la vaca lo lleva, lo que debe hacer el becerro es solamente seguirla. Así de esta manera el campesino le enseña al becerro cómo ara el campo. Lo que Jesús dijo es eso. El yugo de Jesús es la cruz, el cual lo llevó él solo. Por lo que basta que entremos bajo el yugo de Jesús y seguirle. Jesús nos dice hoy lo siguiente: el yugo del pecado y de las culpas yo lo he cargado, el yugo de la enfermedad también, y el yugo de la maldición también, y el de la muerte también. Por lo que vosotros entréis en mi yugo y entregas todas las cargas a mí con mansedumbre, humildad y obediencia. Y entonces disfrutaréis del descanso. Así que entreguen todas sus cargas al Señor y Él les cuidará y guiará. Hace tiempo, cuando fui a San Francisco para presidir una conferencia, hubo un gran terremoto ahí. Se cortó la electricidad, se explotó el gas, que se dio incendio, se cayeron carreteras y habían centenares de víctimas. En ese momento estaba en el hotel y ya terminé la preparación para el sermón y como una hora oré antes de ir al lugar de la conferencia. Y al terminar la oración me sentí que fuera enchufado en la electricidad, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Esta noche habrá gran obra de Dios. Pensando así, estaba orando con acción de gracias. Pero de repente se empezó a temblar el edificio. Como en Hechos, como yo oré mucho. Lo que nunca experimenté, hoy está temblando, lo que no experimenté lo estoy experimentando, pero no era eso. El cielo movía la tierra, es que nunca. Era la primera vez que experimenté el terremoto, el hotel, las camas, las lámparas, las televisiones, todo se cayeron, ya no podía moverme. Ya es el último ahí en mismo lugar. Yo postrado, Dios mismo, te entrego la congregación, te entrego mis familias. Yo iré a ti, así oré. Pero lo sorprendente es que nosotros íbamos a hospedar en un hotel de 20 pisos, pero una secretaria que lo encargaba se olvidó, entonces no lo reservó. Pero ese hotel mismo de 20 pisos, así por el terremoto se cayeron. Entonces si hubiera reservado para nosotros habríamos muerto. Entonces por ese olvido nosotros dábamos gracias a Dios. Hermanos, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero el Señor lo sabe de todo, lo conoce todo y nos guía Él mismo. En Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Por lo que, hermanos, entregando todas sus cargas al Señor, disfruten en el Señor de la paz y del descanso. Lo magnífico de la vida de creer en Jesús, aunque tenemos la carga, Jesús lo toma. Nos basta solo creer, obedecer y seguir a Él con el corazón manso y humilde.
encontrando el origen de la carga. Lo echamos por la sangre preciosa de Jesús y confiando en Él podemos descansar. Hermanos, creer en Jesús no significa solamente ir al cielo, ir al reino de los cielos, sino lo que creemos en Jesús. Aunque estamos cargados y trabajados, podemos disfrutar de la paz y del descanso que la gente del mundo no puede imaginar. Esto es el regalo de Dios por creer absolutamente en Jesús y confiar en Él. Todo lo que han venido hoy les bendigo, que disfruten todos de este regalo. Aleluya.